Buen día a todas y todos. Sean bienvenidos por parte del programa DIM de la Secretaría de Gobernación. Mi nombre es Antonio Frausto, director de Asistencia Técnica y Profesionalización. El día de hoy, 17 de septiembre, mes patrio, el tema es COVID-19 e influenza por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Comentarles que el webinar de hoy se grabará y se podrá consultar en un repositorio en la página del DIM en dim.puebla.gov.mx/webinar. Ahora, por ser el mes patrio, daremos una breve cápsula de efemérides del México antiguo y contemporáneo de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1820, nace en Pinal de Amoles, Querétaro, Tomás Mejía, militar conservador, quien participó en la Guerra de Reforma. En el año de 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y bueno, entrando ya en materia, le cedo la palabra a nuestro director general, el licenciado Antonio Vasconcelos. Adelante, señor. Bien, buen día a todas y a todos los que están conectados, ¿verdad? Muestra el interés de estarse preparando en los distintos temas que como programa de desarrollo institucional municipal estamos llevando a ustedes como ayuntamientos. A estas alturas hemos llevado más de 40 webinars o este tipo de videoconferencias durante el tiempo en que se presentó esta contingencia. Hemos alcanzado a 186 municipios y más de 3,000 servidoras y servidores públicos que se han conectado en distintos momentos para poder recibir la información o la capacitación en su oportunidad. Solamente en el mes de agosto realizamos 18 webinars, donde alcanzamos a tener la participación de 1,750 servidoras y servidores públicos de los distintos ayuntamientos del Estado. Hoy agradecemos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a las dependencias del gobierno del Estado, del gobierno federal, que se han sumado a esta nueva modalidad de llevar a ustedes información. Lo ha hecho con nosotros la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Igualdad, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional Electoral. Hemos participado de manera coordinada llevando estos temas a ustedes. Ahora lo estamos haciendo con la Secretaría de Salud. Es el tercer tema que estamos compartiendo y que nos están compartiendo los distintos funcionarios de la Secretaría de Salud. Ya tuvimos el primero, que fue regularización de las ambulancias. Tuvimos el segundo, el lavado correcto de las manos en este tiempo del COVID. Y ahora estamos llevando a ustedes el COVID-19 y influenza. Creo que es un tema al que debemos prestar mucha atención por lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, no solo en Puebla, en el país, en el mundo, ante una situación que no deseamos, pero que se presentó y que es una realidad del día de hoy. Y que los que saben de estos temas nos comparten. Creo que debemos poner atención porque tenemos que compartirla con los demás servidores públicos que tenemos al alcance en los distintos ayuntamientos, con nuestras presidentas, presidentes municipales y con la población que está muy cercana a todas y a todos ustedes. Por eso hoy agradecemos al doctor José Fernando Huerta, el subsecretario de Salud aquí en nuestro estado, por la intervención que tiene y el compartirnos este tema de una importancia relevante, creo. Muchas gracias, doctor Huerta. Muchas gracias por su participación y por el tema a compartirnos. Muy buen día a todas, a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado Vasconcelos. Un gusto saludarlo, reciba un fuerte abrazo. Les comento, señores presidentes municipales, mucho gusto en saludarlos a todos y a todos sus grupos de trabajo. En estos momentos estábamos en una reunión de trabajo con el secretario de Salud y le pedí su licencia para bajar a exponerles estos temas que ya el compromiso estaba establecido y me pidió que les transmitiera también un afectuoso saludo, un abrazo. Él, como siempre lo ha dicho, él es de trinchera, él quisiera estar presente con todos, pero pues sus funciones realmente son un impedimento para poder estar personalmente con cada uno y esto es una razón natural por las características de su cargo y sus responsabilidades. Sin embargo, muy al pendiente de todo lo que está pasando y yo agradezco la oportunidad de participar con ustedes
con dos temas que son de importancia capital en estos momentos en el Estado. El primero de ellos es innegable. COVID ha ocupado prácticamente todos los espacios, todas las planas en los medios durante no menos de 6 meses, a partir del primer caso que tuvimos en marzo, en la primera semana de marzo de este año, y a partir de ahí, pues es el problema que ha venido impactando en prácticamente todos los sectores, no solo de salud, sino de la economía y del quehacer diario en nuestra población, en nuestro estado. Ha impactado muy fuerte. Y el otro que va de la mano es influenza que se suma, y ahora que estamos muy cercanos a iniciar la temporada fuerte de influenza, que empieza justamente el mes que entra, ya dentro de 15 días, estamos entrando a la posibilidad de una sindemia, a la cual se suma otra enfermedad que también es problema en algunas regiones del estado, que es el dengue. Una sindemia en el cual están involucrados 3 temas de origen infeccioso y 3 temas que son problemas reales de salud pública. Empezaré con la presentación de COVID, si me hacen el favor de poner la presentación, por favor, para comenzar a darles el panorama de lo que está sucediendo con COVID en nuestro estado. Todos recordamos, si me da la siguiente diapositiva, todos recordamos cómo se fue gestando este problema de impacto mundial. La siguiente, por favor, que inició en la provincia de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, en un mercado de animales silvestres, un mercado en el cual laboraban en ese momento no menos de 1,500 trabajadores. A eso súmenle la gente que circula diariamente por ahí, en donde supuestamente era de animales silvestres, de animales domésticos y de diversa mercadería, pero que en realidad tenía una buena cantidad de animales silvestres y en general salvajes, a partir de los cuales se comenzó a generar la primera duda acerca del origen de esta infección, que fue notificada prácticamente a finales de diciembre y que comenzó a dar la vuelta al mundo, en un principio con un desconocimiento total de lo que estaba pasando, pero comenzó a generar alarma en los sitios cercanos cuando comenzó a mostrarse su presentación en los países cercanos a China, Corea, Japón, entre ellos, como los primeros países que fueron afectados fuera de las fronteras de China. Si me da la siguiente, por favor. Una de las dudas que se han establecido respecto a esta enfermedad es cómo se transmite. Se generaron muchas voces en las redes sociales y eso formó parte de la famosa infodemia, en donde se pensaba que se transmitía a través del aire, pero se generaron muchas dudas sobre la persistencia del virus en el aire. Aquí tal vez la parte más importante es que si esto fuera totalmente cierto, ya hubiera sido una gran catástrofe estatal, hubiera muerto mucha gente si esto fuera persistente. La realidad es que las vías más comunes de transmisión son a través de las gotitas de flush, que son las gotitas que se expulsan al hablar, al toser o al estornudar, y el contacto de las manos con las superficies de la cara expuestas a las mucosas, es decir, ojos, nariz y boca. Son las vías más frecuentes de transmisión. La parte de la transmisión aérea está básicamente relacionada con la aerosolización que se produce en procedimientos médicos, procedimientos que producen nebulización, y esto es en la gente que trabaja justamente atendiendo pacientes de COVID. Aquellas personas que van a ser intubadas para ventilación mecánica asistida, las broncoscopías, que son procedimientos invasivos de la vía aérea para fines diagnósticos o terapéuticos, las nebulizaciones que se generan en el tratamiento de inhaloterapia de muchas personas o la aspiración de secreciones de las cánulas endotraqueales, en fin, son procedimientos que generan aerosolización y eso es lo que provoca que el virus pueda permanecer minutos o incluso algunas horas en el ambiente en donde están estos pacientes. En ambientes, digamos, públicos abiertos, este riesgo es mínimo relacionado con lo que sucede al interior de los hospitales o las habitaciones donde se encuentran estos pacientes. Entonces son estas 3 vías las que habitualmente se han venido describiendo como las reales de transmisión de este virus que provoca la enfermedad por COVID
SARS-CoV-2. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Si bien en un principio se demostró que muchos de estos virus se pueden encontrar en animales silvestres, como se llegó a ver con los murciélagos, algunas serpientes, etcétera, pertenecen estas enfermedades al grupo de las llamadas zoonosis, es decir, sí hay un intermediario animal en algunas de ellas. En este caso, en la enfermedad como tal, ya establecida en la pandemia, la transmisión es netamente de humano a humano. Y esa transmisión de humano a humano es justamente mediante los mecanismos que ya comentamos, que se establecen como los medios de contagio. Es decir, si yo estoy muy cercano a una persona, estoy enfermo y no me protejo y no protejo a la persona que está enfrente de mí, el riesgo de infectarla es muy alto, ¿sí? Entonces, de ahí es que se derivó justamente lo que se le llamó la sana distancia. Si yo toso y no me protejo, si yo estornudo y no me protejo, hablo a menos de 1 metro de una persona que está enfrente de mí y estoy enfermo, muy seguramente también la voy a contagiar. De ahí que justamente se estableció el uso del cubrebocas como una medida que puede minimizar o disminuir el impacto de la transmisión de persona a persona. Si yo estoy estornudando, tosiendo, no guardo la etiqueta en el toser o en el estornudar, no me lavo las manos, estoy enfermo y estoy saludando de mano a una persona o de beso, de abrazo a otra persona, seguramente la voy a contagiar y de ahí se establece la otra medida de control que es el aseo de las manos, preferentemente con agua y jabón y en su caso con gel antibacterial. ¿Y por qué es preferentemente con agua y jabón? Porque de lo que se trata es de inactivar el virus, matarlo. Y el jabón es un poderoso enemigo de estos virus. El gel antibacterial es un recurso, digamos, que se logró siempre y cuando las condiciones de concentración de la base de alcohol de este gel sea no menor del 70% e incluso ya por ahí algunos estudios hablan de la concentración al 60%. Esa es la base de alcohol que debe llevar estos geles. Los geles perfumados que no tienen esta concentración de alcohol, aunque huelan bonito, no sirven. Es ocioso utilizarlos y es mejor lavarse las manos. Si bien en un principio en los lineamientos que nos mandaban desde la Federación y que se han venido, digamos, publicando desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hablan de un cuadro clínico típico con fiebre, tos, estornudos, fatiga, cefalea, es decir, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Ahora sabemos que no son los únicos. Pueden llegarse a dar manifestaciones poco frecuentes, como algunas alteraciones dermatológicas, sobre todo en niños, algunas manifestaciones gastrointestinales que se han llegado a documentar también, con dolor abdominal, algunos cuadros de diarrea, calambres intraabdominales y una diarrea que puede incluso llegar a ser persistente, además de algunas otras alteraciones, dolores osteomusculares, etcétera. Esto quiere decir que el cuadro de presentación en algún momento puede ser atípico y persona que se sienta mal y que sienta que estuvo en un ambiente de riesgo, es preferible que con estos síntomas acuda a una valoración médica para que vean si es candidato o no a una toma de muestra para descartar la enfermedad por COVID. Hasta el momento, y esto debe quedar bien claro, no hay un tratamiento específico contra estos virus, no hay una vacuna todavía contra estos virus, están en la fase 3 de investigación las vacunas, ya hay ensayos también avanzados sobre algunos antivirales específicos, pero hasta ahorita ninguno ha mostrado una eficacia real contra el virus y todo el tratamiento siempre va a ser sintomático. Respecto de la prevención, lo que les comentaba yo hace un rato, de acuerdo a las condiciones digamos, de vida que uno va desarrollando en el ambiente de relación social, la prevención ya está bien establecida con el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, evitar los contactos con personas y guardar la sana distancia como los factores primordiales que afortunadamente en nuestro estado están impactando favorablemente y ahorita les voy a explicar el por qué. Estas son características generales de esta enfermedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, siempre que hay una enfermedad infecciosa, siempre que hay una enfermedad altamente transmisible y que puede impactar atravesando fronteras, se comienzan a activar todos los sistemas de alarma y de trabajo en las diferentes organizaciones. En este caso, quien ha encabezado las acciones a nivel mundial es la Organización Mundial de la Salud,
pero no lo podría hacer sola si no tiene el apoyo de las otras grandes organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, y de ahí pues justamente se derivan los nombres que van recibiendo las distintas pandemias. En este caso, a nuestro país ya llegó prácticamente con el nombre establecido desde que se originó en China, ¿sí? Y eso es prácticamente la enfermedad por COVID-19, porque inició a finales del 2019 en diciembre, y el COVID es el coronavirus, que viene de las siglas en inglés de disease, que es enfermedad, y de COVID. Entonces, ese fue el nombre más fácil, y creo que todo el mundo lo ha entendido con respecto a la enfermedad en cualquier idioma del que se trate. Pasamos a la siguiente. Este es el panorama mundial hasta el cierre de esta presentación, que es hace 2 días. Si ustedes se dan cuenta, ya rebasa los 29 millones de personas infectadas. Se acerca mucho ya a los 30 millones de personas infectadas a nivel mundial, de los cuales en las últimas, 14 días, son alrededor de, siempre ha estado entre 3 y 4 millones en las últimas fechas, la presentación de los casos de los últimos 14 días, que son los casos activos realmente, con una tasa de letalidad a nivel mundial de 3.2. Y si ustedes se dan cuenta, la barra en rojo es la región de las Américas, que por mucho rebasó lo que sucedió en Europa, lo que sucedió en Asia, lo que ha sucedido en otros continentes, siendo América, la región de las Américas, la que impactó muy fuertemente con esta pandemia. Nuestro país, dada esta situación, definitivamente no iba a quedar al margen, y desde enero que se nos notificó que ya estaba circulando en varias partes del mundo el virus, se comenzaron a tomar acciones aquí en nuestro estado que ahorita les vamos a comentar, ¿va? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa en México? Perdón, si ustedes ven el mapa, en el mapa Puebla está dibujado e iluminado con un color marrón oscuro, es decir, que la frecuencia que se tiene de la presentación del virus es, junto con otros estados, de las más altas que se documentan en el país. Aquí yo lo que les puedo comentar respecto a Puebla, ustedes habrán visto las redes sociales en donde los medios destacan que Puebla siempre ha estado dentro de los 10 primeros lugares en infectados en el país, y esto es cierto, está en los primeros 7 lugares de casos acumulados, pero cuando comenzamos a medir esta frecuencia por tasas de población, que es la forma correcta de medir el impacto epidemiológico en tasas por 100,000 habitantes, ahorita Puebla está en casos acumulados en el lugar 23 a nivel nacional, y con respecto a los casos activos, ahorita les digo exactamente el número, lo tengo aquí, aquí en las manos. Puebla está en casos activos en el lugar 11 por casos activos, pero está en el lugar 24 de casos activos a nivel nacional. Esas son las cifras recientes hasta hoy. Entonces, esta parte de cómo se está moviendo la epidemiología, independientemente de la lectura de números que se da diariamente aquí en las ruedas de prensa, es la interpretación que se le da a estos números. Y aquí, epidemiológicamente, es la forma más correcta el reportar o el analizar las tasas por 100,000 habitantes, más allá de los acumulados, que sí son importantes y sí impactan, pero que ya no muestran en el momento actual la realidad. Tenemos actualmente en el estado, y les voy a decir el número correcto para no equivocarme, un total de 842 casos activos. ¿Qué es lo que representa 842 casos activos? Representa el 2.8% de la pandemia activa actualmente en nuestro estado. Entonces, se podrán ustedes dar cuenta que sí ha ido modificando el patrón epidemiológico, y en este sentido podríamos decir que, guardando con cautela este comentario, se ha estabilizado la pandemia en nuestro estado, tiende un poquito a la baja, y podemos ir planeando algunas actividades con cautela, pero que creo que pueden estar sustentadas en el comportamiento actual de la pandemia. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Vean ustedes, esta es la gráfica de casos confirmados. Pues prácticamente estamos ya corriendo la semana 38 ahorita. Normalmente siempre es recomendable epidemiológicamente quitar los últimos 10 días, cuando menos, o 2 semanas, si ustedes quieren extenderla más, y vigilar el comportamiento de la pandemia.
Si se dan cuenta, la curva en línea naranja pareciera ir siempre en ascenso, y esto es normal porque se van sumando en el día a día. Así se sume un caso solamente, suma y eleva la curva. Si se suman 100 casos, obvio que eleva un poquito más. Pero si se dan cuenta, la parte gruesa de la curva, la parte que se sombrea en el comportamiento de las columnas del día a día, esa es la curva que iniciamos desde el 3 de marzo a lo que llevamos actualmente. Y si se dan cuenta, la curva, el espacio sombreado grueso que se da juntando todas las columnas, pareciera que sí ya tiende a ir a la baja. Si se dan cuenta, ese sombreado que forman las columnas muestra una clara tendencia a la baja en el comportamiento día a día. Y esto es muy importante porque aquí estamos hablando de casos confirmados por fecha de inicio de síntomas, ¿sí? Cuando hablamos de los casos que se dan en la vista semana a semana de casos positivos por porcentaje de positividad, es una curva más o menos similar en este sentido. Si me da la siguiente gráfica. Vean ustedes otra vista de la epidemiología por grupos de edad, y esta parte es muy importante. Si se dan cuenta, la barra roja, que es la de más alta frecuencia, es del grupo de edad de los 45 a los 49 años. Y si se dan cuenta, la barra que corresponde a los 60 años hacia abajo no es la más frecuente. Lo más frecuente es la edad productiva y reproductiva, que se comienza a elevar a partir de los 20 años, que alcanza su máximo alrededor de los 50 años y comienza a bajar después de los 50, pero mantiene una campana muy importante de casos en estos grupos de edad, que son los grupos más productivos de la sociedad. Es por eso por lo que debemos tener mucho cuidado quienes todavía nos consideramos jóvenes, yo creo que la mayoría de ustedes, en vigilar esta situación, y sobre todo los factores de riesgo asociados, que son los que han incrementado las complicaciones en estos grupos de edad justamente. Si se dan cuenta, sigue siendo el sexo masculino el más afectado en estos grupos de población, aunque casi se iguala con el sexo femenino. Si se dan cuenta, el círculo que está ahí a un lado en el recuadro de la gráfica, está casi parejo femenino contra masculino. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es el comportamiento por instituciones. Por instituciones se podrán dar cuenta que, obvio, la Secretaría de Salud pues atiende a la mayor parte de la población, es a la que se dirigen la mayor parte de los casos, excepto los que tienen seguridad social. Y aún así se han atendido en la Secretaría de Salud pacientes que son derechohabientes de ISSSTE, de Seguro Social, de algunas de Pemex, y algunas otras dependencias del sector salud, pero finalmente estamos en la mejor disposición en este sentido. En segundo lugar está el Seguro Social, que estoy seguro que también han atendido en las urgencias a pacientes no derechohabientes, y esa parte de ese fenómeno se da cuando se trata de urgencias. Ninguna institución niega la atención del paciente que llega a pedirlo, salvo que no tenga espacio o salvo que estén saturados los servicios, pues los tendrán que derivar a otro lado. Pero generalmente se atienden todos los pacientes que llegan al ámbito, a la unidad de salud para pedir la atención médica que corresponda en ese momento. Pasamos a la siguiente. En este se ve el panorama estatal relacionado con lo que es la positividad en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Este es nuestro mejor termómetro porque tenemos el control directo de lo que día a día va manifestando el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Eso no lo hacemos de lado porque cuando damos la parte del estudio epidemiológico de la pandemia en el Estado, desafortunadamente Seguro Social muy frecuentemente nos retrasaba la información, no es posible incluirla en este termómetro, y algunas otras instituciones, los laboratorios privados también tardan mucho en subir, a veces la información no se sube completa, pero el control que sí tenemos al 100% es el del laboratorio estatal. Y si se dan cuenta, la gráfica se parece mucho a la de los confirmados de la primera gráfica, una gráfica que asciende, que alcanzó su máximo a finales de julio y principios de agosto, digamos que por ahí 3 semanas en que tuvimos una casuística muy alta, y actualmente si lo pusiéramos en un espejo, veríamos que el porcentaje de positividad actual que tenemos, que en la última semana es de 34.5%, y en las últimas 4 semanas es de 37%,
Ya está muy similar ese porcentaje de positividad a lo que tuvimos en la semana 16, es decir, a mediados de abril, cuando comenzaba el ascenso de la curva epidemiológica en nuestro estado. Esto es muy importante porque implica que sí hemos comenzado a notar un descenso en el porcentaje de positividad, hemos comenzado a notar un descenso en la demanda de servicios de atención médica, hemos comenzado a notar un descenso en la hospitalización. Actualmente estamos en menos de 500 pacientes hospitalizados, llegamos a tener más de 1,200. Ha bajado también la tendencia en las necesidades de apoyo ventilatorio para nuestra población, es decir, la tendencia del síndrome COVID ha disminuido y en ese sentido, al menos este último mes nos ha dado un respiro que nos ha permitido replantear y comenzar a prepararnos ante la posibilidad de un repunte cuando la población se suelte en todo lo que es el máximo de actividades sociales para toda la población, sobre todo las económicas. Es donde hay que tener mucho cuidado. Vamos bien, pero esto les digo, hay que tomarlo con cautela. Pasamos a la siguiente, por favor. Esas son las zonas del estado en donde se ven los sitios que están en rojo, los más prendidos. Desde luego es Puebla capital y su zona conurbada, y hacia el sur la parte que es incluso colindante también con Tehuacán, que son las zonas en donde se ha despuntado más esta pandemia. Algunos sitios en amarillo que también son parte de la semaforización regional que se hace aquí. Sin embargo, recordemos nosotros, esta es una parte local. Lo que tenemos reportado al Estado y lo que tenemos reportado a la Federación implica que nos tenemos que regir por una sola semaforización, y ahorita el Estado sigue en naranja. Eso hay que ser muy claros. Este es nada más para fines de exposición de esta presentación, pero en realidad el Estado sigue en color naranja. Si esta tendencia se mantiene, yo creo que con mucha cautela a lo mejor podríamos estar pensando en que a partir del 1 de octubre tuviéramos que cambiar ya al color amarillo en prácticamente todo el estado. Pero les digo, esto tómenlo ahorita con reserva, no lo tomen como un hecho. Sí lo digo yo, pero no es todavía una parte formal. Esto tiene que ser un trabajo conjunto entre Secretaría de Salud, autoridades estatales, autoridades municipales, secretarías, dependencias, en donde se tendrá que tomar la decisión en forma colegiada para decidir la conveniencia o no de pasar de un color naranja a un color amarillo. Pero así es como estamos actualmente según los números. La siguiente, por favor. Me pasa la siguiente. Este es el cómo está pintado la hospitalización y la disponibilidad hospitalaria, la previa. La previa, por favor. Estas barras que están en un color marrón con un color naranja, lo que está en color naranja es lo que tenemos actualmente disponible. Si se dan cuenta, la hospitalización se subió, digamos, en este fin de semana 5 puntos porcentuales con respecto a lo que era el Hospital Regional del ISSSTE y el ISSSTEP, pero el resto de instituciones, incluido el Seguro Social, han disminuido en mucho su porcentaje de ocupación. Ahorita estamos apenas arriba del 30% del porcentaje de ocupación total en el estado, hablando de todo el sector, ya conjuntamente todas las cifras. Estamos con un poquito más de 60% de disponibilidad. Cuando llegamos a estar al revés, teníamos ya cercanos al 70, 80%, incluso en alguna ocasión llegamos a estar al 96% en Cholula, más o menos similar en el Hospital de Trauma y Ortopedia. Estábamos a punto de alcanzar el cupo máximo. Sin embargo, afortunadamente no colapsamos. La forma en que se ha llevado la pandemia en el estado está dando resultados favorables respecto a los servicios de salud, y ahorita todavía tenemos una gran disponibilidad. De lo que hemos carecido, y eso lo saben todos ustedes en los municipios, es de personal. Se fue una gran cantidad de personal por decreto, algunos otros se enfermaron, hubo mucha gente que se tuvo que incapacitar, y la gente que se quedó es la que ha tenido que enfrentar en todos lados, no hablo nada más de Puebla capital, hablo de todo el estado. De la gente que se quedó, muy poca gente tuvo que enfrentar esto, pero pues no había de otra. Somos el ejército de salud, y el ejército tiene que enfrentar una batalla contra quien sea, con lo que tengamos a la mano. Y esta parte se dio, se ha venido dando. Ahorita pues vamos a ver qué impacto final nos deja la pandemia cuando termine esto, pero finalmente creo que los resultados hasta el momento, desde el punto de vista de colapso de servicios de salud, afortunadamente son favorables respecto al control de la pandemia. Pasamos a la siguiente.
Y así es como se ve ya el panorama global con respecto a la utilización de los ventiladores. Lo que está en rojo es lo que se está utilizando de ventiladores, y verán ustedes que prácticamente la necesidad ya es mínima. Ahorita tenemos en los servicios de salud del Estado de Puebla, propiamente la Secretaría de Salud, menos del 50% de la población hospitalizada está con ventilador, alrededor del 30% es la que está con ventilación mecánica. Esto implica que tenemos una gran disponibilidad de recursos de ventilación para nuestra población. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la parte que normalmente duele, porque se han ido amigos, se han ido compañeros de trabajo, compadres, familiares, mucha gente muy querida en todos los niveles, y ni se diga en el ámbito de salud, a la cual pues siempre nos duele a nosotros, porque conocimos a varios de ellos y convivimos con varios de ellos. Pero es algo que le ha pegado a toda la población, no solo en México, sino en todo el mundo. Y en este sentido, si ustedes se dan cuenta, pues la mediana de edad de la gente que más ha fallecido está entre los 59 y los 60 años, ¿sí? Ese es el promedio de edad que se ha manejado respecto a la población que fallece. Pero a esto se suma el hecho de que esta población era inevitable que falleciera por los factores de riesgo que se han venido asociando en una población que ya tenemos décadas enferma. ¿A qué me refiero que tenemos décadas de población enferma? Que desde hace muchos años nos descuidamos y tenemos primer lugar mundial en obesidad infantil y sobrepeso. Tenemos a diabetes mellitus como la primera o segunda causa de muerte según la temporada por enfermedad en el país. Tenemos una gran población de hipertensos, tenemos una gran población de fumadores crónicos o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existen personas con inmunodeficiencias, existen mucha población con enfermedad renal terminal que requieren terapias de sustitución renal y eso los inmunocompromete. Todos estos factores de riesgo pues vinieron a caer como anillo al dedo a la pandemia, al virus, y por eso es por lo que el virus generó una mortalidad elevada para nuestro medio. Esta parte que pareciera ser una justificante no lo es tal, porque desde ya se están trabajando ya los proyectos para comenzar a pensar no a cómo lo corrijo ahorita nada más, tenemos que pensar en proyectos de mediano y de largo plazo. Y esto significa que nosotros a nuestros niños deberemos convertirlos en una población adulta sana, y no como nos sucedió hace 30 años, que a nuestra población la enfermamos desde hace 30 años y son las consecuencias que estamos viviendo de esa transición demográfica, y por eso se dieron mucho las enfermedades crónico-degenerativas, cuando antes las más frecuentes eran las enfermedades infecciosas. Esta parte la tenemos que resolver, ya se está trabajando para eso, no para que yo me mueva y me mida ahorita y en 2 meses resuelva mi problema de obesidad, sino para una población global que debe proyectarse como una población sana a 20 o 30 años. Desde ya empezar a trabajar para que esto vaya sucediendo, y en consecuencia se va a dar que desde etapas tempranas tienen que comenzar a modificarse los patrones de alimentación, los patrones de movilidad física, las currículas escolares probablemente tengan que implementar educación en salud y algunas otras cosas que por ahí pueden ir inmersas en estos proyectos. Y eso es tarea prácticamente de todos. Parques deportivos, antes los niños jugábamos en la calle, ahora ya los niños están escondidos por seguridad, por muchas cosas, y eso implicó menor movilidad y mayor acercamiento a las pantallas. Y eso generó mucha, digamos, sedentarismo, ¿sí? Y eso pues vino a condicionar físicamente graves enfermedades. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la curva de defunciones confirmadas. Si se dan cuenta de lo que les comentaba, la línea naranja pues siempre va a ir en ascenso, así sume 1, así sumen 100, siempre va a ir en ascenso, porque se van sumando, pero vean el sombreado que provocan ya la conjunción de las barras. Si se dan cuenta, también es una gráfica que tiende a modificar ese sombreado en una aparente disminución que se parece mucho también a la de la semana 16, de la semana 16 a la semana 20 de epidemiológicas en el estado, ¿sí? Que estaríamos a mes y medio, casi 2 meses de iniciada la pandemia. Ahorita estamos en un entorno parecido, al menos epidemiológicamente y en cuanto al comportamiento de curvas. Desde luego que los objetivos son disminuir la mortalidad, disminuir la letalidad
y se está trabajando para eso, y cada vez nos reportan menos egresos por defunciones de los hospitales. Ojalá y esto sea una constante. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? Pues acciones de prevención y promoción en salud. Y en estas acciones de prevención y promoción en salud, si ustedes se dan cuenta en la lámina, se involucran poblaciones blanco y se involucran responsables para que estas actividades que son prioritarias impacten en la población blanco. ¿Cuál es la población blanco, el grupo blanco? Desde luego la que tiene que participar, pues el personal de salud, las comunidades educativas, los comités locales y municipales a la par y en la misma magnitud de importancia. Es la acción municipal que se tome, los comités escolares, grupos organizados de la sociedad civil, población en general. Si ustedes asimilan el término de salud pública, pues la salud pública es responsabilidad de todos, es corresponsabilidad, ¿sí? La salud, recuerden ustedes como definición, es el estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Se incluye lo mental actualmente, ¿sí? Y no es solo la ausencia de enfermedad. Y en este sentido, digamos, amplio de la definición, ahí participamos todos. Y por eso se mencionan como corresponsables al sector salud, a la Secretaría de Educación Pública, Desarrollo Social, los 217 ayuntamientos, las universidades, los sistemas de telecomunicaciones, todos tienen una importancia capital para mantener en constante comunicación con la población los, digamos, programas de capacitación, orientación, educación, en fin, una sensibilización también a toda la población para que los mensajes de salud fluyan, sobre todo aquellos mensajes que son de tipo preventivo, de cómo cuidar y proteger nuestra salud. Pasamos a la siguiente. Y desde luego, no pueden ir cada uno por separado, tienen que ser acciones vinculadas. Aquí hemos insistido mucho en que la mano izquierda tiene que saber lo que hace la derecha, y sí debe haber un órgano rector, pero la vinculación de actividades es como puede impactar hacia la población, el saber que estamos trabajando coordinadamente, que estamos trabajando con la conciencia de que vamos a ofrecer a nuestra población un mayor nivel de bienestar o mayores niveles de bienestar. Y aquí no importan religiones, no importan colores, no importan preferencias sexuales o de género, no importa nada más que la salud en lo global con la vinculación, el trabajo vinculado de todas las dependencias. No tienen que ser acciones paralelas que nunca se unan. Tienen que ser acciones que se van llevando paralelamente, pero que se van vinculando en algunos puntos que son importantes y cuyo objetivo final es la salud de toda nuestra población. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Y bueno, esta parte que está en 2 renglones significa que todavía no hay vacunas. Estamos en la fase 3 de investigación respecto a vacunas. Y no hay tratamientos específicos antivirales, el tratamiento es netamente sintomático. Sí se está trabajando, México ya está integrado en estos países que van a adquirir la vacuna en cuanto esté disponible. No podemos acelerarnos. Las vacunas se miden en 2 aspectos fundamentales que son eficacia y seguridad. Eficacia en cuanto a la capacidad que tienen de generar protección para la persona que se pone la vacuna, una protección que ojalá y fuera muy duradera, y seguridad respecto a los efectos colaterales que se pueden tener. Por eso tardan los estudios de investigación, aunque este parece ser un proceso express de 1 año. La verdad es que los estudios llegan a tardar de 5, 10, hasta 15 años a veces en sus diferentes fases de investigación, pero esta es una investigación de emergencia, por eso está validado como tal, y esperemos que ya a principios o a mediados del año que entra pudiéramos disponer cuando menos de un biológico que pudiéramos probar ya a nuestra población. Esa es la parte que hay respecto a tratamiento y en cuanto a vacuna con COVID. Y el siguiente tema, que no se desliga, si me da la siguiente diapositiva, antes de pasar a preguntas y comentarios, es el de influenza. Todavía estamos en el periodo interestacional de influenza. La temporada de influenza empieza realmente en octubre y culmina en marzo. Si me da la siguiente, por favor. Y esa influenza, ¿por qué la ponemos aquí? Porque también es un problema respiratorio causado también por un virus respiratorio, del cual hay 3 serotipos que son los importantes para lo que es el ser humano. La influenza tipo A, la influenza tipo B y la influenza tipo C, que se relaciona mucho con algunos
Es poco la frecuencia que se da con seres humanos, pero que pudiera llegar a afectar a algunos grupos de población. La A y la B son las que más frecuentemente están con nosotros y es una enfermedad que va a iniciar, por eso la incluimos en este bloque. Pasamos a la siguiente. Y la incluimos también en este bloque por lo siguiente. Si se dan cuenta en los mecanismos de transmisión, también se habla de una transmisión de persona a persona por contacto directo o a través de secreciones respiratorias al toser, estornudar o por utensilios recientemente contaminados. ¿Les parece conocido con lo que mencionamos con COVID? Yo estoy seguro que sí, ¿sí? También se mencionan las gotitas de saliva de una persona enferma que está tosiendo, que está estornudando, que está hablando y que no se protege o no protege a la persona que está enfrente de él. Esta persona enferma, desde luego que es el principal transmisor. Y aquí algo que es importante es que el periodo de incubación aquí sí varía un poquito con respecto a COVID, porque se habla en promedio de 48 a 72 horas como periodo de incubación, y aún no teniendo signos o síntomas, la persona puede estar infectando a otras personas. Es algo en lo que sí se parecen, que puede haber todavía en el proceso de incubación un periodo asintomático en el cual podemos estar expulsando virus, ¿sí? Y esta, digamos, transmisión de los virus puede incluso durar hasta 5 o 7 días después de que enfermamos o después de que nos estamos recuperando. De ahí la importancia de mantener las precauciones aún 1 o 2 semanas después de que la persona ha curado. Pasamos a la siguiente, por favor. La sintomatología, si se dan cuenta y la comparan, prácticamente diríamos, estamos hablando de la misma enfermedad, y la respuesta con estos síntomas sería sí. Hablamos de fiebre, hablamos de tos, que también frecuentemente es seca, como en el COVID, hablamos de dolores musculares, dolores articulares, hablamos de dolor de cabeza, el dolor de garganta, el mal estado general que uno se siente desfallecer a veces, y aquí en lo que cambia probablemente es en cuanto a la persistencia del flujo nasal, lo que se llama rinorrea, ¿sí? Pero estos cuadros pueden irse acompañando según la severidad de la enfermedad, incluso también con dolor torácico, postración, dolor abdominal e incluso dificultad para respirar. Entonces, si se dan cuenta en lo que es el cuadro netamente respiratorio, es muy difícil el poder diferenciar entre influenza y COVID. Si nos apegáramos estrictamente a esto, sería muy difícil diferenciarlo. Y para eso existen justamente los recursos diagnósticos accesorios que son muy importantes, ¿sí? Cuando hablamos de dolor de cabeza, es muy difícil pensar que un niño en etapa de lactante o preescolar pueda decir o identificar a veces las molestias si solo se muestra irritable. Entonces, la irritabilidad puede ser un equivalente de algo que le duele a un niño y eso se toma como el equivalente a veces del dolor de cabeza o de los dolores osteomusculares, ¿sí? Y en mayores de 65 años, muchas veces ellos pueden cursar incluso sin fiebre algunos cuadros y entonces no se toma como un signo cardinal la fiebre como tal. Pasamos a la siguiente. Estas dos enfermedades, tanto COVID como influenza, se han englobado en un término que es el que manejamos frecuentemente dentro de la red de servicios de salud, como la red IRAC. IRAC significa infección respiratoria aguda grave. Y esta infección respiratoria aguda grave, pues desde luego que incluye a muchos virus, no nada más influenza y COVID, sino incluye otros muchos virus más respiratorios, los cuales son detectados mediante las redes IRAC, las redes que la llamamos nosotros redes negativas, y en las cuales se han instituido también al interior del Estado las unidades Centinela, las unidades de vigilancia del sistema, ahora se les conoce como USMER, ¿sí? Lo que antes eran estrictamente para influenza, ahora ya se ha añadido COVID, y existen estas unidades USMER que involucran hospitales y centros de salud al interior de todo el estado, y es en donde se monitorizan todos estos pacientes con IRAC para hacer los estudios correspondientes de diagnóstico diferencial. Se toman las muestras y en las muestras se tiene que procesar para COVID, para influenza y para otros paneles virales que son frecuentes también en esta etapa del año, estas etapas estacionales. Ahí hay otros virus respiratorios que también se documentan por estudios de biología molecular. Pero se basa todo esto en las manifestaciones respiratorias de infecciones por este tipo de agentes etiológicos. Pasamos a la siguiente.
Desde luego que el diagnóstico, si bien es clínico, el de una infección respiratoria aguda grave es diagnóstico eminentemente clínico. El médico aprende a reconocer una infección respiratoria desde sus etapas tempranas. La única forma de demostrar cuál es el virus o cuál es la bacteria o el agente microscópico involucrado es mediante estudios de laboratorio. Y en este sentido, para las vías respiratorias existen los métodos moleculares que son altamente sensibles, y en este caso son las PCRs en tiempo real. La PCR es una reacción en cadena de polimerasa técnicamente hablando, pero es una prueba de biología molecular que detecta los fragmentos genéticos del virus, los reproduce para poder determinar a qué virus pertenecen. Estos son muy importantes porque identifican muy bien el virus causal o el agente etiológico causal. Las pruebas rápidas no son el método más recomendado porque pueden tener falsas positivas o falsos negativos y pueden dar falsas sensaciones de seguridad. Y esto ha sucedido con COVID, en donde aplicaron pruebas rápidas a grupos de población para el trabajo, y si ya habían padecido la enfermedad y ya la habían resuelto, el hecho de salir positivos en las pruebas rápidas hacía que no los recibieran en su trabajo, y esto condicionó muchos problemas porque la positividad puede durar varios meses en las pruebas que son de sangre, pero no significa que estén activos todavía en la infección. Entonces, las reales son las pruebas de biología molecular las que dan el diagnóstico definitivo de si hay o no presencia del virus hacia el interior del organismo. Las pruebas rápidas son útiles para otros menesteres de diagnóstico y de estudios de casuísticas, pero no son el mejor auxiliar para el diagnóstico y las decisiones terapéuticas que normalmente se toman desde la parte clínica en el primer contacto con cada paciente. Y aquí hay una ya recomendación por normatividad que nosotros debemos seguir como sector salud, en donde a los pacientes que actualmente se deben muestrear, aquellos que presenten signos y síntomas compatibles, pero que si están estables, si están para manejo domiciliario, solo se muestrea el 10% en las unidades Centinela. En los hospitales, en los pacientes que están moderadamente enfermos o graves, se muestrean al 100%, y todos los que fallezcan, incluso en sus domicilios por causas no precisadas y se sospecha alguna enfermedad respiratoria previa, al 100% se le puede muestrear aún después de fallecido, desde luego en tiempos tempranos, no después de 2 o 3 días, sino casi en el momento de la defunción, o 1 hora o 2 horas después de la defunción, se puede muestrear, y este papel lo tendría que tomar las gentes de los servicios médicos forenses. Ellos pueden y están capacitados para tomar muestra de una persona fallecida. Pasamos a la siguiente, por favor. Y el tratamiento, si se dan cuenta, aquí sí hay, a diferencia de COVID, sí hay un antiviral que es específico para influenza, se llama oseltamivir o zanamivir. Y hay tratamiento sintomático también recomendado, al igual que en COVID, pero aquí, a diferencia de COVID, sí hay un antiviral y sí hay una vacuna que se aplica cada año y cuyas dosis afortunadamente van a llegar al estado ya en la primera semana seguramente de octubre, y comenzaremos a vacunar en este mismo mes. Pasamos a la siguiente. Lo que les decía, la temporada alta de influenza inicia en la semana 40, es decir, concluyendo este mes, iniciamos al 1 de octubre la temporada alta de influenza, y esta dura hasta la semana 20 del siguiente año, es decir, a finales de marzo, abril del año que entra, más bien de abril, en que se termina la temporada alta y entramos al periodo interestacional como nos encontramos ahorita. Todas las unidades contarán con el antiviral específico para esta enfermedad, pero aquí la recomendación de que ustedes apoyen en la difusión en sus municipios es que no le tengan miedo a la vacuna. Si bien es cierto que en algunas personas la vacuna ha condicionado algunos efectos indeseables que simulan a veces el cuadro catarral también o gripal severo, el hecho de que provoquen esta reacción implica que están montando una respuesta inmunológica importante, por eso son tantas molestias. Pero esta respuesta inmunológica que están montando y estos efectos colaterales han impactado muy fuerte, y les digo en que han disminuido las hospitalizaciones relacionadas a influenza en la población vacunada, y han disminuido las necesidades de intubación o de enfermedad grave, han disminuido también en las personas vacunadas. Sí pueden llegar a enfermar, sí, porque hay muchos serotipos de influenza y esta cubre solo 3,
pero sí ha impactado mucho en la mortalidad y en los efectos asociados a la enfermedad grave, han disminuido y ha impactado muchísimo en toda la población. Esto no lo ve muchas veces la población, solo dicen que no se vacunan porque les causa un efecto muy severo, pero sí ha impactado muy fuertemente y el beneficio de la comunidad pues se antepone a una sola persona como efecto colateral, ¿sí? Esta parte es muy importante que aprendamos a distinguirla. Pasamos a la siguiente. Y bueno, la parte de prevención es prácticamente la misma que para COVID, lavado de manos, limpiar y desinfectar los objetos de uso común, también el agua clorada al 10% es importante, el estornudo de etiqueta, no tocar ojos, nariz y boca, como ya les había comentado, la vacunación contra la influenza, en la cual se debe vacunar, fíjense, la población blanco, niños menores de 5 años, ¿sí? En personas mayores de 60 años de edad no hay ninguna restricción. En los que son menores de 60 años y mayores de 50, aquellos que tengan algún factor de riesgo, como ser obesos, como ser hipertensos, como ser diabéticos, como tener enfermedades crónicas, se pueden vacunar, ¿sí? Los que son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, los diabéticos, los enfermos del corazón, el personal de salud sí deben vacunarse por la exposición natural que tienen estas enfermedades. Esa es la parte, digamos, de población blanco que se tiene para la vacunación. Inviten a su población a que se vacune, por favor. Pasamos a la siguiente. Y esta es la situación actual. Afortunadamente, ahorita en nuestro medio no tenemos una carga alta todavía de enfermedad de influenza. El panorama nacional habla a nivel nacional de 2 fallecidos ya por influenza, ¿sí? A nivel estatal, afortunadamente, no tenemos todavía ningún fallecido, aunque sí, a la semana 37 que llevamos, ya llevamos poco más de 25,000 enfermos de infección respiratoria aguda o de enfermedad tipo influenza, que no ha sido propiamente influenza en los estudios diagnósticos que se han implementado. Si me da la siguiente, por favor. Y eso está contemplado en las redes negativas y en las unidades monitoras. Y la tipificación de los casos que se han confirmado, si se dan cuenta, tenemos un total de 11 casos ya identificados en el estado, que como estado pues es una casuística todavía baja, de los cuales 2 son H1N1, que es la influenza que condicionó la pandemia hace 11 años, pero de estos 2 H1N1, uno es originario del estado de Tlaxcala y de hecho está en Tlaxcala. Son 2 casos de influenza tipo A y 7 casos de influenza tipo B. Si se dan cuenta, ya no es la A la más frecuente en nuestro medio, ¿sí? Entonces, esa es la situación actual en nuestro estado hasta el 16 de septiembre, que fue el día de ayer. Esta casuística es actualizada, la más reciente. Si me da la siguiente, por favor. Y bueno, con esto terminamos la presentación de estos 2 temas que son básicos. Próximamente tendremos la de dengue, pero ahorita abro a preguntas, a comentarios, con todo gusto, si es que tenemos los tiempos. Aquí estoy en la mejor disposición. Muchas gracias. Muy bien, agradezco al doctor José Fernando Huerta, subsecretario de Servicios de Salud de la Zona B de la Secretaría de Salud, por su ponencia de hoy, un tema muy interesante y datos muy actuales. La verdad, un excelente trabajo, doctor, lo felicito. Comentarles que el día de mañana tendremos el tema de informe de gobierno municipal por parte del INAFED, del Instituto Nacional para el Federalismo del Gobierno Federal. Y agradecer también a todas las coordinaciones de salud del Estado, de los municipios, a todos los presidentes y servidores públicos que se unieron al webinar de hoy. Y terminamos el webinar de hoy sin antes enviar un saludo por parte del secretario de Gobernación, el ingeniero David Méndez, y de nuestro director Antonio Vasconcelos. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todos.